Esto empieza a grabar en 3, 2, ahora. Ok, bueno, ¿qué es lo que nos indica la imagen que tenemos ahorita aquí en pantalla? Habíamos dicho que, bueno, podemos tener una corriente eléctrica, esa corriente eléctrica va a fluir a través de un cierto material, pero no fluye así como así, sino que todos los materiales, debido a cómo están compuestos, a sus cargas eléctricas, a la forma en que si estos materiales, o depende de qué estén hechos, tienen sus orbitales llenos o no, pues van a tener algo llamado resistividad eléctrica, ¿sí? Esa resistividad ya es propia del material. El material con menor resistividad que se está observando, al menos en la tabla, nos menciona que es el grafeno. De ahí sigue la plata, el cobre, el oro, aluminio, y hasta el del valor más alto, que es el de acero inoxidable, que tiene una resistividad de 72 por 10 a la menos 8. Para la cuestión de aparatos eléctricos, electrónicos o circuitos, ¿sí? El más barato, bueno, de entre los más abundantes y más baratos de poder utilizar es el cobre, por eso es que se usa bastante. Aunque la plata tiene una menor resistividad y que sería ideal usar plata para poder para poder hacer la elaboración de algunos circuitos, pero resulta ser que la plata no es tan abundante, lo es, pero no es tanto como el cobre, y resulta que resulta que esta es más cara que el cobre. Entonces, el cobre se usa tanto por su resistividad pequeña como por su abundancia y por el precio más que nada. ¿Sí? Ahora, ahora espérenme, ahí está. ¿Qué es lo que ocurre? Resulta ser que los materiales, ¿sí? Van a tener su resistencia. Esa resistencia depende de la resistividad, que es la P rara que está aquí, que es la que se conoce como Rho, y esa Rho son los valores que estábamos viendo por 10 a la menos 8 en la tablita anterior. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos menciona esto? La resistencia depende de dicha resistividad, de dicho valor P, por la longitud entre el área. ¿Sí? ¿Qué significa que sea? Bueno, esa sería la resistencia es directamente proporcional. Tense cuenta que la longitud nos está hablando de la longitud del cable. Ahora, la L, las tapitas, ¿cuál es el área que tienen? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa si la L es un valor grande? Pues la resistencia va a dar un valor grande. Si la L que está multiplicando es un valor pequeño, la resistencia va a ser un valor pequeño. Pero ocurre lo contrario con el área. Si el área que tenemos, dense cuenta que el valor de la A en la división está dividiendo, entonces si el área es muy grande, es decir, tenemos un cable muy ancho, la resistencia va a ser un valor pequeño. En cambio, si lo que tenemos nosotros es un valor para el área con un valor pequeño, la resistencia va a ser un valor muy grande. Eso es, perdón, sí, la resistencia va a ser un valor muy grande. ¿Y a qué se debe eso? Ahorita lo vamos a ver en las secuencias siguientes. Recuerden, ahorita en cuanto este avance un poquito más, que es justamente todo esto que está ocurriendo y que era lo que decíamos ayer al ver por primera vez este video. Si tenemos un material conductor, los materiales conductores tienen todos sus orbitales atómicos llenos, ¿y qué es lo que va a pasar? Al momento en que le hacemos nosotros pasar una carga de electrones, pues bueno, los electrones van a fluir libremente y pasan como si nada. No es que caigan instantáneamente, sino que tardan su ratito en caer, pero pasan muy tranquilamente. Ahora, ¿qué es lo que ocurre si nosotros en lugar de tener un material conductor comenzamos a poner un material que sea ligeramente aislante? Pues el elemento o los electrones se van a frenar, ¿sí? Dense cuenta que lo que tenemos aquí en la figura es un cable. Ese cable, pues ahora va a tener una cierta resistividad, ¿sí? Un valor ρ de la fórmula que está arriba a la izquierda. Tiene una cierta longitud y tiene una cierta área. Una vez que nosotros comenzamos o permitimos que los electrones comiencen a fluir, pues ya no van a fluir así como que libremente tal cual, sino que ahora hay pequeños elementos que los van a estar frenando. Esa sería la resistividad del material, o es el equivalente. Y eso es debido a las propiedades intrínsecas de dicho material. Pero ¿qué es lo que pasa entonces si nosotros lo que hacemos es que alargamos el material? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dice la formulita de arriba a la izquierda? Dice la resistencia es igual a la resistividad por la longitud entre el área. Si nosotros aumentamos la longitud, ¿la resistencia aumenta o disminuye? ¿Quién me puede contestar? ¿Disminuye? Al revés, aumentaría. Date cuenta que si la longitud es más grande,
Entonces, por ejemplo, si en la simulación anterior la L valía 2, entonces nos da un resultado. Si ahora la L vale 4, pues va a ser un valor más grande porque estás multiplicando por el doble. Si vale 8, pues estaremos multiplicando por un número más grande. Ok. Ahora, fíjate, ¿por qué ocurriría justamente eso? Al momento en que nosotros aumentamos la longitud, ya no nada más son los primeros 8 puntitos que se veían por ahí que estaban estorbando el camino de las partículas o bolitas fritas, o en este caso electrones que estaremos viendo, sino que ahora van a interactuar con muchos más espacios o muchos más cositas que los van a estar frenando, ¿sí? Entonces la resistividad aumenta. ¿Y qué pasa si nosotros reducimos la longitud a la longitud inicial que teníamos, pero aumentamos el área, ¿sí? La resistencia disminuye, La resistividad. justamente. ¿Y por qué va a pasar? Las esferitas que están acá arriba, en este caso los electrones, van a tener aunque haya más elementos que van a estar frenando, más espacios vacíos o más huecos que van a tratar de atrapar a los electrones, estos van a tener más espacios por donde pasar. No es que nada más tengan un espacio pequeño, sino que ahora hay un área más grande a través de la cual van a poder pasar de un punto al otro, en esa diferencia de potencial que estaría indicada. ¿Sí? A pesar de que en este caso el cable es más ancho, ¿sí? Estos fluyen más rápido que cuando el cable era más largo y delgado. ¿Sí? Ese sería un ejemplo más o menos de cómo podríamos ver nosotros lo que es la resistencia o la resistencia, y donde se explica o se ve un poquito más claramente cómo es la dependencia con respecto a el largo y la longitud de dicho cable o dicho material. Ahora, si nos regresamos a la presentación que estábamos viendo ayer antes de la abrupta interrupción del Internet que ocurrió en mi colonia, ocurre lo siguiente. ¿Ya lo están viendo? Sí. ¿Sí? Ok, thank you. Thank you. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Fíjense, la formulita que tenemos ahí es la misma que está, bueno, la P rara que se ve ahí es la resistividad. Y la S equivale a la A que estaba en la animación, que es la sección transversal o el área. Es decir, si nosotros agarramos el cable y lo cortamos, ¿sí? ¿Cuál va a ser el área de esa cara que vamos a estar viendo? ¿Sí? Y entonces, teniendo la resistividad por la longitud entre el área, vamos a tener la resistencia de dicho material. ¿Cuál es la resistencia que va a sentir la corriente eléctrica al momento en que nosotros lo hacemos pasar por este material? Vamos a saltarnos un poquito. Ya habíamos mencionado. Ok, ahí está. Esta sí la habíamos visto, ¿verdad? O si llegamos hasta ahí, creo. Ahí, hasta ahí, no. Creo que llevamos una más enfrente. Esta, ¿verdad? ¿Cuál es la siguiente? Todavía llegamos más para... Todavía más. Ok, bueno. Voy a irme como desde Ahí. acá. Bueno. Ok, perfecto. Ok, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a comenzar a ver lo que son circuitos eléctricos. Un circuito eléctrico nos dice que es el conjunto de elementos conductores que forman un camino cerrado, o conocido como malla, por el cual va a circular una corriente eléctrica. ¿Por qué se le llama camino cerrado? Bueno, porque empieza por el polo positivo, llega a un interruptor, en este caso si cerramos el interruptor azul, sigue fluyendo la corriente eléctrica, llega a la resistencia, sale de la resistencia, sigue por el cable, llega hasta la batería. ¿Sí? En ningún punto está abierto. Cuando nosotros cerramos el interruptor, ya el circuito está cerrado completamente. Y ese tipo de arreglos también se les conoce como mallas. Ahora, ¿cuáles son los elementos básicos que vamos a requerir? Bueno, requerimos una fuente de tensión o potencial, que sea aquel que va a proveer energía, que es el punto número 1. ¿Sí? Vamos a necesitar un receptor de energía, que en este caso puede ser un capacitor, puede ser una resistencia, puede ser una lámpara, algo. Necesitamos un interruptor, es decir, algo que abra o que cierre el circuito, ¿sí? Que sería el número 3. Y lo más importante de todo, pues también un cable conductor o un material conductor a través del cual fluye la corriente eléctrica, ¿sí? Y es lo que necesitamos, eso es lo básico. Posteriormente, llegamos la vez pasada a lo que es la ley de Ohm,
¿sí? Donde la ley de Ohm nos dice que la intensidad de corriente eléctrica es directamente proporcional a la tensión aplicada e inversamente proporcional a la resistencia que ofrece a la resistencia que ofrece entre los mismos. ¿Sí? Aquí está una U, pero en realidad esa debería de ser una V. Y una forma de encontrar en los libros es que lo van a encontrar de esta forma. ¿Sí? Si no me equivoco, todo esto ya también lo vieron en su clase de circuitos la mayoría. Alejandro creo que es el que no ha llevado circuitos. ¿Sí? Pero una forma de acordarse cómo funciona esto es Victoria, reina de Inglaterra. ¿Sí? De tal manera que sea de esta manera. O se lo aprenden así, Victoria es la reina de Inglaterra, ¿sí? O se aprende el triangulito. De tal manera que si quieren saber cuánto vale el potencial, pues ¿qué es lo que decimos? Ah, pues quedan estos dos pegados. Significa que se están multiplicando. Si quiero saber cuánto vale la resistencia, tapo la resistencia y ¿qué nos queda? Nos quedan este arriba y este abajo. Entonces es potencial entre corriente eléctrica. Si quiero saber cuánto vale la corriente eléctrica, entonces tapamos la I y ¿qué nos queda? La B arriba y la R abajo. Entonces corriente eléctrica es potencial entre resistencia. Y así queda directamente. Ya sé que se aprende el triangulito, Victoria Reina de Inglaterra, o si quieren aprender tres fórmulas. Ustedes deciden cómo. Pero lo que nos dice esto entonces es que el potencial depende directamente de la resistencia y depende directamente de la corriente. Si mi potencial permanece constante, entonces la corriente cambia y la resistencia cambia. ¿Sí? Eso es algo que tenemos que tener en cuenta y lo vamos a ver en los ejercicios siguientes. Fíjense, si nosotros dejamos que la resistencia sea constante, ¿sí? Lo que vamos a hacer o lo que vamos a provocar es que al momento en que yo aumento mi potencial, aumenta mi corriente, siempre y cuando el valor de la resistencia sea constante. Si yo aumento mi potencial, aumenta la corriente. Aumento mi potencial, aumenta la corriente. De tal manera que nos vayan dando las coordenadas que tenemos aquí. Porque lo que queremos es que la resistencia permanezca constante. Eso significa que la corriente eléctrica es directamente proporcional al potencial que estemos aplicando, porque es un comportamiento lineal. Pero, ¿qué es lo que pasa si nosotros dejamos el potencial constante? Es decir, supongamos que siempre estamos aplicando 100 volts y lo que estamos haciendo es cambiando la resistencia. Si yo aplico 100 volts y un valor de resistencia, pues eso me provoca un valor de corriente eléctrica que va por acá. Si aumento la resistencia, entonces, y el voltaje permanece constante, ¿qué es lo que nos había dicho? Espérame. D es igual a I por R. La I es igual a B entre R. Ok. Y fíjense, si yo quiero que mi potencial permanezca constante, que es lo que tenemos aquí, la U, o en este caso V, permanezca constante, entonces, si yo cambio un valor, si esta V me da 100, este tiene un valor y este tiene otro valor. Son las combinaciones. Si este vale 20, ¿cuánto tendría que valer la I para que aquí me diera 100? ¿Quién me puede decir? 50. 5. Perdón, 5 sí. 5. Tendría que valer 5. Ahora, ¿qué pasa si el potencial vale 10? ¿Cuánto tendría que valer la corriente? 2. 10. Tendría que valer 10. Desde cuenta que lo que estamos dejando constante es el potencial. El potencial siempre vale 100. Entonces, si mi resistencia vale 10, mi corriente tiene que valer 10. Si mi resistencia vale 100, mi corriente tiene que valer 1. De tal manera que siempre me dé el 100. Eso significa que si uno cambia, el otro cambia. De tal manera que nos vayan dando las coordenadas que están aquí. A mayor resistencia, menor corriente. A mayor resistencia, menor corriente. ¿Qué es lo que pusieron ahí? Déjame ver. Master G. No sé qué es eso. Bueno, ¿se captó un poquito la idea? Bueno, ya teniendo esto, ¿sí? Al momento que nosotros estamos analizando esta formulita y dando valores al cambiar uno, cambia el otro, pues resulta ser que está ocurriendo esto de aquí, ¿sí? Ocurre esta tendencia, que esta tendencia es como 1 entre X, donde nuestra X pues vale R, entonces la corriente
depende directamente, bueno, es inversamente proporcional a la resistencia. Es decir, mientras mayor sea la resistencia, más pequeña es la corriente eléctrica. Y es lo que nos dice esa grafiquita que tenemos ahí. Ahora, los resistores o las resistencias pueden estar en serie y pueden estar en paralelo, o pueden estar en ambos al mismo tiempo. Y es que pues la vida no es fácil, muchachos. Ahí prácticamente hay quien dijo, oh, pues, todo puede estar en serie, todo puede estar en paralelo, o puede ser los dos al mismo tiempo. ¿Y cómo vamos a trabajar estos? Pues bueno, cuando tenemos conectores en serie, se refiere a que todos están puestos sobre una misma línea que van a dar a ciertas terminales. Es decir, las resistencias 1, 2, 3 hasta la N están todos en la misma línea, de tal manera que entre sus características principales va a ser que la corriente eléctrica va a fluir igual por todas ellas. Esto significa que si tenemos una diferencia de potencial, esta diferencia de potencial va a propiciar el flujo de electrones, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? La corriente eléctrica pasa por aquí, pasa por acá y pasa también por esta resistencia, ¿sí? La corriente eléctrica es la misma, la resistencia en cada uno de ellos cambia y por tanto cada uno de ellos va a tener su potencial. Esto significa que este va a tener un potencial 1, este va a tener un potencial 2 y este va a tener un potencial 3, ¿sí? Recordando la formulita que potencial es igual a I por R, o Victoria Reina de Inglaterra, ahí está. La corriente eléctrica es la misma para todos, ¿sí? La resistencia es la que va a estar variando. ¿Qué significa esto? Que si yo aplico un potencial de 120 volts aquí hay un voltaje, acá hay otro voltaje, acá hay otro voltaje, cuando los junte al final nos va a dar 120 volts, ¿sí? Y es lo que vamos a tener que estar cuidando. ¿Todo bien hasta ahí? Sí. Ok. ¿Puedes subir la presentación? Ya se la subí, está en PDF en una carpetita que se llama clases en línea. Creo que la subí anoche, como por ahí de las 8. Si gustan revisar, a lo mejor me estoy equivocando y nada más lo subí en un grupo, pero según yo lo subí en los dos. Así que están muy claro. Entonces, ¿todo bien hasta el momento, muchachos? Sí. Ok. Sí. Sí, bro. Entonces, lo Sí. que tenemos que recordar es que en las resistencias en serie, la corriente eléctrica va a ser la misma para cada uno de ellos. Ay, está pasando un camión enfrente, perdón. Ok, entonces, cuando tengamos conectores en serie, la corriente eléctrica va a ser igual a través de ellos y no necesariamente sus voltajes, ¿sí? Una forma en que podemos nosotros ver estas tres resistencias es un arreglo como este, donde la corriente eléctrica, pues bueno, fluye por la resistencia 1, luego la 2 y la 3, y vamos a poder medirlo, ¿sí? Y entre sus características, pues está lo que mencionamos. Llegamos al borne A, llega la corriente eléctrica, ¿sí? Entra la resistencia 1 y esto nos va a dar nos va a dar un cierto potencial. La misma corriente fluye y llega a la resistencia 2 y este nos va a dar otro cierto potencial, y de esta manera. Nos menciona que a cada resistor en forma independiente se le puede aplicar la ley de Ohm, que es la que dijimos que B es igual a I por R, ¿sí? De tal manera que el potencial total, en este caso, de los conectores en serie, sea el potencial 1 más el potencial 2 más el potencial 3. Que eso es algo que no tenemos que olvidar. ¿Sí? Ahora, también en Blackboard van a tener una hojita de ejercicios, ahí por si gustan revisarla, donde en esa hojita de ejercicios lo que van a tener es que, se me fue el nombre, ya hay una especie de formulario. En ese formulario, ahí ya viene cómo se suman las resistencias y cómo se suman bueno, en serie y en paralelo, y ahí si gustan agregarle cómo se suman los potenciales. Pero en todo caso, los potenciales en serie es la suma de cada uno de ellos, como están puestos aquí en la formulita. ¿Sí? Es decir, medimos el potencial del primero, medimos el potencial del segundo, medimos el potencial del tercero, y nos va a dar el potencial total. Este potencial que entra es igual este potencial que llega acá o que suma entre todos es igual al potencial que entra en este punto.
Y la suma de resistencias en los conectores en serie es más fácil que cuando estábamos viendo suma de resistencias suma de capacitores. En este caso, la suma de resistencias es simplemente, si están en serie, es la primera, más la segunda, más la tercera. Y va a ser esto de aquí. Eso es parte de lo que está en el formulario que tienen en su hoja con ejercicios. ¿Todo bien hasta el momento? Sí. ¿Sí? Ok. Todo bien. Thank you. Sí. Gracias. Pues vamos a ver. Cuando nosotros querramos conocer cuál es la carga total o cuál es la corriente eléctrica o cuál es la resistencia total, lo que tenemos que hacer, al igual que cuando hacíamos ejercicios con capacitores, es sacar una resistencia. Si sacábamos una capacitancia equivalente, ahora vamos a tener un capacitor equivalente. Un capacitor equivalente, una resistencia equivalente. Es decir, yo puedo tener tres resistencias, la 1, la 2 y la 3, ¿sí? Pero puedo quitar esas tres resistencias y poner una sola que valga como si tuviera las tres, ¿sí? Voy a tener mi flujo de corriente eléctrica. ¿Y qué es lo que ocurre? Si saco la equivalencia de 1, 2 y 3, obtengo una resistencia total. Esa resistencia total, que pues ya quedamos, que es simplemente la suma de ellos, R1 más R2 más R3, pues bueno, este valor es el que va aquí, ¿sí? Y el potencial que nosotros apliquemos, el V, aquí está puesto como U, pero es 1V, ¿sí? Va a ser igual a la corriente eléctrica por la resistencia total. Es decir, si yo quiero saber la corriente que se está aplicando a lo largo de esas tres resistencias y conozco el potencial y conozco cada una de estas resistencias pequeñas, ¿sí? Pues saco su resistencia equivalente, ya tengo el potencial y simplemente hago la división y ya obtuvimos la corriente, ¿sí? Siempre que vayamos a trabajar con esto, lo más conveniente va a ser sacar primero la resistencia equivalente para poder ya encontrar ya sea la corriente eléctrica que se está aplicando a todos los elementos, al menos en serie, o el potencial inicial que se está aplicando a todo el circuito, ¿sí? Así como hacíamos con los capacitores, por ahora con resistencias. Bueno, supondré que hasta el momento vamos bien. Esa formulita también, si no me equivoco, ya debe estar, bueno, ya es la del triangulito y ese triangulito también está en su formulario. Y bueno, la vida no siempre es fácil y alguien dijo, ¿y si yo quiero conectar las cosas en paralelo? Y esos elementos en paralelo, ya sea una resistencia eléctrica o un capacitor, también puede ser una lámpara, un calefactor, una televisión. Algo que nos esté consumiendo energía. ¿Y cuál es la característica principal de los elementos en paralelo? Pues bueno, es que sus potenciales van a ser los mismos, ¿sí? Funciona igual que con los capacitores, que cuando teníamos elementos en paralelo, el potencial que se separaba entre el capacitor de arriba y el de abajo era el mismo cuando estaban acomodados en paralelo. Lo mismo pasa con las resistencias, sus resistencias, perdón, su potencial va a ser el mismo. Es decir, tengo la resistencia 1, 2 y 3. Si aquí están entrando 120 volts, vienen aquí por la línea, vienen. Acá hay 120, 120, 120. Todas van a medir exactamente la misma cantidad de voltaje, ¿sí? No es como que se le vaya a 40 cada uno, sino que todas reciben 120 volts, según las propiedades de la conexión que tengan. Ahora, aquí hay nada más 3, pero podemos tener n resistencias, ¿sí? Podemos tener la resistencia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta n, el número entero más grande que se sepan, podemos tenerlas todas ellas. Y todas esas resistencias juntas pueden cambiarse como una sola resistencia, ¿sí? Es decir, también sacar su resistencia equivalente. Pero entre las características principales que va a pasar en las resistencias en paralelo ocurre lo siguiente. Cuando tenemos nuestra diferencia de potencial, ¿sí? Sería el potencial que vamos a estar aplicando va a generar una corriente eléctrica. Esta corriente eléctrica se va a llamar I. Pero al momento en que llega al primer borne, es decir, a la primera división, va a pasar una parte de la corriente se va para acá, otra para acá y otra para acá. Y no van necesariamente en partes iguales, sino que va a ser corriente 1, se va a separar como corriente 1, corriente 2 y corriente 3. Y esas corrientes van a depender de algo. Van a depender de los valores de la resistencia, ¿sí? Que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque el potencial 1, 2 y 3 son el mismo. Entonces la intensidad de corriente eléctrica que se va a ir por cada uno de los caminitos va a depender
de cada una de las resistencias. ¿Y qué es lo que ocurre? La resistencia I se separó entre resistencias la corriente I se separó entre estos valores en I1, I2 y 3. Cada uno fue aplicado a la resistencia 1, 2 y 3, y cuando salen de ellos y sigue avanzando la corriente eléctrica, al momento en que llegan al siguiente nodo donde todas se unen, deben sumar exactamente lo mismo que la corriente inicial. Si apliqué 2 amperes de este lado, al momento en que pasa todo, y vuelvo a medir acá, tienen que seguir siendo 2 amperes todavía. No se puede comportar de otra manera. Si hubo una pérdida de corriente eléctrica, hay algo mal por ahí. ¿Sí? Y recordando entonces que los potenciales deben ser iguales. Eso sí gustaría anotarlo en su formulario, aunque ya se lo sepan de los capacitores. Todo lo que mencionamos de que la corriente que entra es igual a la corriente que sale, se refiere a que las corrientes pequeñas en las que se separa I1 más I2 más I3 son igual a la corriente total, que es esta fórmula que está aquí. Y la forma en que se van a sumar las resistencias, al estar en paralelo, aquí van a ser la suma de sus recíprocos, ¿sí? Es decir, tenemos la resistencia 1, 2 y 3, la resistencia total o resistencia equivalente recíproca va a ser 1 entre resistencia 1 más 1 entre resistencia 2 más 1 entre resistencia 3. Aquí, bueno, este es 1 entre resistencia total. Aquí vamos a tener que tener cuidado con algo. Cuando saquemos el recíproco no significa que la resistencia total sea R1 más R2 más R3, sino que primero hacemos la suma de fracciones y ya que hacemos la suma de estas fracciones y nos da un número o una expresión, ese número o expresión ya luego lo ponemos de cabeza para sacar su recíproco. Perdón. Perdón. Ahora, entonces vamos a tener que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Para que no pase lo que en el examen hubo 2 que 3 que sí les falló por ahí, se equivocaron al sacar el recíproco y eso fue lo que les afectó. Ahora, bueno, el esquema que se está mostrando equivale a lo mismo que teníamos acá a la izquierda, nomás que sería cómo se vería un poquito más físicamente, ¿sí? Cada uno de ellos con su amperímetro y tenemos un amperímetro que mide la corriente eléctrica inicial y tenemos un amperímetro que mide la corriente de salida de cada uno de ellos, de tal manera que al momento de sumar las 3 corrientes que salen de cada uno de las resistencias nos dé la corriente inicial. Esa es otra forma de verlo. ¿Y qué es lo que tenemos? Al igual que cuando tenemos resistencias en serie y sacamos un equivalente, también tenemos que hacerlo para cuando están en paralelo, ¿sí? Entonces, las resistencias, quedamos que su equivalencia era 1 entre R igual a ser la suma de sus recíprocos. Eso también nos va a ayudar a calcular entonces, ya sea su potencial, la V, su potencial, que va a ser la corriente eléctrica aplicada entre la resistencia total que se esté aplicando. Si conocemos cuánto es la corriente que está siendo aplicada y conocemos la resistencia total, podemos conocer cuál es el potencial que hay justamente en este punto. Este en el equivalente es el mismo que este potencial que está acá, y este potencial es el que posteriormente llega y se reparte acá, acá y acá. Bueno, se va a cada uno de estos caminos. Y bueno, ya sea que tengamos 2 resistencias, 3 resistencias, 2 resistencias o n resistencias. ¿De acuerdo? Vamos a hacer unos ejercicios simples. Esos ejercicios simples nos van a decir, en este caso, tenemos una resistencia de 5 ohms y un voltaje de 10 volts. ¿Cuál es el amperímetro? Bueno, ¿cuál es el amperímetro? ¿Cuál es la intensidad de corriente o cuántos amperes se están aplicando justamente en ese punto? Dense cuenta que lo que tenemos es lo siguiente. Sabemos que la corriente eléctrica es el potencial entre resistencia. Okay. La corriente eléctrica es potencial entre resistencia. El potencial que nosotros tenemos es 10 volts. La resistencia es de 5 ohms. Eso significa que la corriente eléctrica que se está aplicando en ese circuito para poder medir en esa resistencia de 5 ohms, poder medir un voltaje de 10 volts, van a ser 2 amperes. Eso ya está en la presentación que está en Blackboard, muchachos. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos una corriente de 4 amperes y una resistencia de 20 ohms? ¿Cuál sería el voltaje que estaríamos midiendo? ¿Sí? La fórmula para calcular eso, pues es potencial o voltaje, perdón,
potencial o voltaje es igual a resistencia por intensidad de corriente. Ahora, nuestra resistencia vale 20, nuestra intensidad de corriente vale 4 amperes, entonces 20 por 4 son los 80 volts en total, es lo que estaremos midiendo en esa resistencia. Luego, posteriormente nos dice, ¿cuál sería la resistencia si lo que tenemos es que estamos detectando una medición de 12 volts y estamos aplicando una corriente eléctrica de 3 amperes? Pues bueno, la resistencia va a ser el potencial entre la intensidad de corriente, ¿sí? Todos salen de la misma formulita. ¿Y qué es lo que nos queda? Pues el potencial vale 12, la intensidad de corriente vale 3, entonces la resistencia eléctrica va a tener un valor de 4 ohms. ¿Se fijan? Esto es bastante sencillo. Todos salen de la misma fórmula, B igual a I por R, o del triangulito, B igual a R por I, de Victoria Reina de Inglaterra. Ese tipo de cositas, todas las tres fórmulas que aplicamos salen de ese mismo triangulito, ¿sí? Este formulario, o eso que está ahí, es lo que está puesto en su formulario en la hojita de trabajo. ¿Alguno ya lo descargó por mera casualidad? Si no, está en Blackboard y son los ejercicios que vamos a estar resolviendo ahorita en el pizarrón. Es la hoja 7. Ajá, hoja de trabajo número 7. Ya. Hay 11 ejercicios en total. 4 de ellos están muy sencillitos. Los otros 7, bueno, los 4 primeros son muy sencillos. Los otros 7 ya se van complicando un poquito más, pero empiezan de algo fácil y se va empeorando hasta decir cómo se hace eso. Ahí es. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta hojita? Las resistencias en serie, si tenemos resistencia 1, 2 y 3, ¿sí? Pues su resistencia total o resistencia equivalente es simplemente la suma de las resistencias. Cuando estemos en paralelo, su resistencia equivalente es su recíproco, entonces la suma de los recíprocos cuando estén en paralelo, ¿sí? Cuando tengamos este tipo de arreglos donde estén mixtos, que haya en serie y en paralelo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues bueno, primero hacemos el que está en paralelo, este con este, y ya cuando este nos va a dar un elemento y ese va a quedar en serie con este y es el que se hace después. Si tenemos elementos en paralelo y en serie de esta forma, primero hacemos lo que está en serie y posteriormente hacemos el paralelo. Nos queda una sola resistencia, queda en paralelo con R3 y entonces ya hacemos eso. Es lo único que nos indica esa hojita que tienen ahí. Que, bueno, está aquí en pantalla, pero también está en Blackboard y dice hoja de trabajo 7. ¿Sí? Ahí para quien la quiera ir buscando. ¿Todo bien hasta el momento, muchachos? Uy, ¿Alguien ya se durmió? ¿Cómo que se durmió? Durmió. Ah, durmió. Probablemente Ya dormida Paloma. Perdón. profe, para nada, profe. Y es por lo pronto. El que me sorprende que no haya hablado es Arellano y Mejía. Aquí estoy, profe. Están dormidos. Ok, Mejía sí, ya. Arellano ya se nos escapó. Vaya. Por ahí anda. Por ahí anda. Aquí ando, Ya profe. se nos escapó. ¿Cómo? Aquí ando. Ok, Alberto ya está. Pero Arellano sí se nos escapó, ¿verdad? O me tiene silenciado porque ya no contestó nada. Ahí anda dormido. Yo creo que me silenció. O se fue. Ok. Probable, a lo mejor está reinando. O se tuvo que ir. Es probable, y dejó la compu conectada, este muchacho. Muy mal. Ok. ¿Qué es lo que vamos a tener? También existe algo llamado potencia eléctrica, ¿sí? Y potencia eléctrica es prácticamente parte de lo que van a estar gastando cada uno de los aparatos electrónicos que ustedes usan, utilizan o manejan casi a la perfección, ¿sí? Ahora, la potencia se define también, es el gasto de la energía. Es decir, cuánta energía estoy gastando por cada segundo que está pasando, ¿sí? En todo caso, la potencia, así como deberían haber visto en su clase de dinámica, es energía entre tiempo. ¿Cuánta energía gasto por cada segundo que está pasando? O cuántos joules, recuerden que la energía se mide en joules, cuántos joules de energía estoy gastando por cada hora, ¿sí?
Ahora, la unidad de potencia van a ser los watts, y en algunas partes lo van a leer como vatios, ¿sí? Que va a ser regularmente, creo que en los libros en inglés es donde va a decir vatios, no lo he visto en otra parte. Pero el watt es prácticamente joule por segundo, ¿sí? Entonces, cuando querramos saber cuál es la potencia eléctrica que se está gastando, es cuánta energía se está utilizando entre el tiempo entre el tiempo que está pasando. Un ejemplo sencillo para saber más o menos cuánto es que si en algún momento en su casa todavía tienen de los focos viejitos y no de los ahorradores, es que si ustedes tienen un foco de 100 watts, ¿sí? Significa que están gastando 100 joules por cada segundo que está pasando, ¿sí? Si de repente los mandaron ustedes a la tienda a comprar un foco, créanme, aunque el de 100 watts se ilumina muy padre, gasta más, ¿sí? Gasta más energía y por tanto el recibo de luz llega más alto. Ahora, en la práctica, ¿sí? También la potencia se puede utilizar como V por I, donde V es el potencial eléctrico para relacionarlo con los temas que hemos estado manejando, y la I es la corriente eléctrica. Ahora, si el potencial es I por R, entonces nos queda I cuadrada por R. Entonces la potencia eléctrica es V por I o I cuadrada por R. Y eso, si gustan tenerlo en su formulario, lo pueden ir anotando de una vez. Ahora, el trabajo que se va a estar gastando, que se va a estar utilizando o que se va a estar realizando, como quieran nombrarlo, pues trabajo es energía, es regularmente fuerza por distancia, pero también es potencia por tiempo. Y en este caso, el trabajo, que es la energía que se está gastando en cuestiones eléctricas, pues va a ser potencia por tiempo, que se va a medir en watts por segundo, ¿sí? O vatios por segundo, como menciona aquí la pantallita. Ahora, supondré que vamos bien hasta el momento. Lo único que hicimos fue agregamos un término nuevo: potencia es energía entre tiempo. ¿Cuánta energía estoy gastando por cada segundo que está pasando? Donde la energía, donde la potencia, perdón, podría ser también puesto como potencial eléctrico por corriente eléctrica, y el potencial eléctrico lo cambiamos o sustituimos por I por R, ¿sí? Que es su equivalencia, de tal manera que la potencia eléctrica sea I cuadrada por la resistencia. Y el trabajo es potencia por tiempo, lo cual pues, van a ser watts por segundo. Eso anoten en su formulario y vamos a dar unos 5 o 6 segunditos para que lo anoten, y ahorita ya nos vamos a pasar a lo siguiente. 6, 5, 4, 3, 2, 1, y supondremos que ya quedó. Una vez copiado eso, pues bueno, resulta ser que, como lo hemos dicho, pues la vida no es bonita y la vida no es necesariamente justa. ¿Y qué es lo que ocurre? Alguien dijo, oh no, yo no nada más quiero capacitores en serie, yo no nada más quiero capacitores en paralelo, sino los quiero poner al mismo tiempo, ¿sí? ¿Y qué es lo que ocurre? La imagen que tienen ahí al frente se parece mucho al que resolvieron en el examen, solamente que en el examen anterior eran capacitores y aquí son resistencias. ¿Alguno de ustedes me podría decir cómo tendríamos que sacar la resistencia equivalente de ese grupo de 9 resistencias, por favor? Pues R3, 9 y R6 en serie, Ajá, paralelo con R8, ajá. y esa rec en serie con R2 y R5, y luego esa rec paralelo con R7, y luego la suma de serie de los tres. Perfecto, súper bien. Muy bien, Marina. Ahora, entonces, esa sería la forma de hacerlo. Vamos a irnos con una serie de ejercicios sencillitos y ahorita nos vamos a pasar a la parte complicada, ¿sí? Dice, determine la resistencia equivalente entre A y B. ¿Qué sería lo primero que tendríamos que hacer de todo lo que aparece en pantalla? Luis. ¿No? ¿Luis no? ¿No está por ahí Luis? ¿Se nos escapó? Sí, profe, aquí ando. Sí. Ok, por ejemplo, en ese circuito que estamos viendo, ¿cuál sería el primero que tendríamos que resolver? El de los 12 ohms y los 6 ohms. Ok, perfecto. Entonces, fíjense, lo que vamos a hacer
nos menciona, parte de la solución dice, para verificar el tipo de conexión serie o paralelo, se nombran los puntos en una forma conveniente, ¿sí? Es decir, cada puntito, cruce, doblez o algo, vamos a nombrarlo de una manera. Mientras siga pasando la misma corriente eléctrica por ahí, va a nombrarse de esa misma forma. Aquí llega llega la corriente al punto A, sube, ya cuando cambia el potencial cambia acá en el punto C y van a ir cambiando conforme vayamos avanzando, ¿sí? Ahora, nos dijo Luis que vamos a hacer primero la resistencia equivalente del 12 con el 6. Si están en paralelo, ¿cómo es la suma de esas resistencias? O sea, la fórmula. En Ajá. recíproco. Sería la suma de los recíprocos, ¿no? Sería un doceavo más un sexto. Un doceavo más un sexto, quién sabe cuánto nos da, pero ya cuando hacemos todas las operaciones y sacamos su recíproco, es decir, volteamos la fracción, nos va a dar, ahí va, 4 ohms. ¿Sí? Eso significa que un doceavo más un sexto es un cuarto. Cuando hacemos su recíproco nos da 4 ohms. Eso significa que las resistencias 4 y 5 pueden ser cambiadas por una sola resistencia de 4, de tal manera que nos quede esa figurita que tenemos ahí. Ahora, esto que está aquí, ahora, ¿cuáles son las que tenemos, con cuáles son las que tenemos que trabajar? ¿Con la 1, 3, 2, 4 o 6? ¿Quién? A la 3, que es 4. Con la 3 y 4. ¿Por qué? Porque estas dos están en serie y están en la misma línea, ¿sí? Entonces, cuando están en serie, la resistencia equivalente es más sencilla. Esa es simplemente una suma. Entonces, trabajamos con esas dos y su resistencia equivalente, pues, es la suma de ellas, dándonos un total de 8 ohms, ¿sí? Entonces, en lugar de poner la 3 y la 7, pues ahora ponemos una sola que valga 8. De tal manera que nos quede esta de aquí. Posteriormente, ¿qué se realiza? Los que están en serie y los que están en paralelo. Paralelo. Perfecto, los que están en paralelo. ¿Y cómo nos va a quedar este? Pues al estar en paralelo son la suma de los recíprocos. Sería 1/8 más 1/8. De tal manera, nos queda 1/8 más 1/8 son 2/8. 2/8 son 1/4 y el recíproco de 1/4 es 4. Ahí está. Entonces, estas dos resistencias de 8 ohms pueden ser cambiadas por una sola resistencia de 4 ohms, que es esa que tenemos ahí. Y posteriormente, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos 3 resistencias en serie. Y las resistencias en serie pueden ser cambiadas por una sola resistencia equivalente, ¿sí? Que al estar en serie, pues es simplemente la suma de las resistencias. Es decir, ahí va. La resistencia 1, que tiene 1 ohm, la resistencia 9, que vale 4, y la resistencia 6, que vale 1, dándonos un total de 6 ohms. Eso significa que todo el circuito inicial que parecía medio raro puede ser cambiado por una sola resistencia equivalente de 6 ohms. ¿Todo bien hasta ahí, muchachos? Sí, profe. Ok. José, Sí, ¿cómo todo bien, vas? todo bien. ¿Todo bien, José? Oscar, Paloma, Raúl, Saraí, Ivana, Profe, ¿todo bien? Perfecto. Sí, todo bien. Ok. ¿Qué nos falta? Humberto sabemos que anda por ahí, en alguna parte. Adriana, ¿todo bien? Estamos en Antonio otra también, todo bien, perfecto. Sí. Thank you. Ok, entonces fíjense. ¿Qué ocurre si tenemos algo de este estilo? Eso se ve más raro, ¿sí? Ahora, ¿qué significa esta curvita que está en la parte de aquí? Que este está haciendo un saltito, no está pasando, no está conectado justamente por aquí, sino es como si estuviera brincando la conexión que tenemos aquí. Cuando tengamos arreglos de ese estilo, lo que vamos a tener que hacer es primeramente lo siguiente, fíjense. Vamos a conectar, bueno, vamos a nombrar cada uno de los puntos, ¿sí? De una manera. Es decir, nos dice, se debe tener en cuenta que cuando no existe resistencia entre dos puntos de un conductor, estos puntos son equivalentes y se nombran por igual. Es decir, cada una de mis conexiones están aquí, donde está el A, B, el B de acá arriba y el C,
¿sí? Entre este punto A y este punto de aquí no hay ninguna resistencia en medio, entonces este punto y este punto son equivalentes. Entre este punto de aquí y este punto de acá no hay ninguna resistencia en medio, entonces son equivalentes, por tanto se llaman de la misma manera B. Entre este punto de aquí y este otro punto de acá hay una resistencia en medio, entonces no son equivalentes, no se pueden llamar igual. Entre este y este, entre el B que está abajo, hay una resistencia en medio, entonces no son equivalentes, no se llaman igual. Entre el punto de aquí y el punto de acá, hay una resistencia en medio de su camino, que es esta de 1 ohm, entonces no se pueden llamar igual. Entonces vamos a nombrarla de otra forma y se va a llamar C. Pero entre este de aquí y este de acá, no hay una resistencia en su camino. Significa que este punto aquí y este punto acá son equivalentes. Por eso los dos se llaman B. ¿De acuerdo? Siempre y cuando no haya una resistencia en medio, lo que vamos a hacer es nombrarlos de la misma forma. Eso para poder hacer el siguiente paso. ¿Y cuál va a ser ese paso? Estarán preguntando. El puntito B, que estaba en la parte de arriba, este de aquí, lo vamos a agarrar y lo vamos a jalar hacia acá. Y lo vamos a poner junto con este, porque son equivalentes, es decir, son el mismo. Entonces, este punto se levanta y se pone sobre este. De tal manera que el arreglo va a quedar algo así, al momento de jalarlo. ¿Qué significa eso? Que estos dos, ¿qué tipo de arreglo quedan? Paralelo. 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 Estos de acá, paralelo también. Y entonces vamos a comenzar con ellos. Dense cuenta que algo que parecía medio raro, ahora se ve más, tal vez, un poquito más tranquilo, más sencillo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a comenzar primero con esos dos. Si están en paralelo, es la suma de los recíprocos. ¿Sí? Significa que va a ser un cuarto más un cuarto. Es 1 entre 4 más 1 entre 4, eso nos da 2 cuartos. 2 cuartos es un medio. Y el recíproco de un medio es 2. Ahí está. Entonces, las dos resistencias de 4 ohms podemos cambiarlas por una de 2 ohms. Posteriormente vamos a trabajar con las dos de 2 ohms que están en la parte de abajo. Vamos a sacar su equivalente. Es decir, con esas dos de ahí. ¿Y cuánto nos va a dar el equivalente de esa? ¿Quién la puede hacer? ¿Cuánto da? Uno justamente. ¿Por qué? Porque es un medio más un medio, nos da 2 medios. 2 medios son un entero y el recíproco de 1 es 1. Perfecto. Entonces, estas dos resistencias de 2 ohms pueden ser cambiadas por una de un solo ohm. Y de aquí, ¿cuál seguiría? ¿Qué creen que se hace ahí? ¿O cómo queda hecho? ¿Cómo? ¿En serio? En serie, justamente. ¿Y cuáles van a estar en serie? Esas dos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no están conectadas en otra parte, simplemente es el punto de intersección y llega. Esas dos están en serie. Entonces, al estar en serie va a ser un ohm más un ohm y nos va a dar los 2 ohms. Esto entonces va a quedar como en paralelo con la resistencia del capacitor, con la resistencia de 2 ohms. Y quedamos que 2 ohms, bueno, la suma en paralelo de estas dos va a ser un medio más un medio, son 2 medios son un entero, y el recíproco de un entero es 1. Entonces, todo este elemento, todo el circuito original que teníamos puede ser sustituido por una resistencia equivalente de 1 ohm. ¿Todo bien hasta ahí, muchachos? Sí, todo bien. Uy, Sí. Perfecto. uy. Perfecto. El tiempo bueno cuando uno se divierte. Miren, ya llevamos 1 hora y media. Ahora, vamos a hacer este. Nos dice, el voltaje entre los extremos A y B es de 5 volts. Determine la intensidad de corriente en cada uno de los resistores. Ahora, la intensidad de corriente se refiere a la corriente eléctrica. Dice, determine la intensidad de corriente en cada uno de los resistores. Pero, ¿qué es lo que dijimos? La corriente eléctrica para los resistores en serie es la misma o es diferente.
La misma. Es la misma. Es la misma. Ahora, lo que conocemos nosotros es la resistencia de cada uno de ellos y conocemos también el potencial entre A y B, no el potencial que se aplica en cada uno. Si conociéramos el potencial que se aplica en la resistencia 1, el potencial que se aplica en la resistencia 2, pues de ahí podríamos sacar la corriente eléctrica y nos deberían de dar lo mismo. El detalle está en que no lo sabemos. Sabemos cuánto se sacaría, bueno, cuánto hay entre A y B, entre el principio y el fin. Lo que tenemos que hacer entonces es sacar una equivalencia, ¿sí? Esa equivalencia pues va a ser tendremos que sacar la resistencia equivalente de estas dos. ¿Cuál sería la resistencia equivalente de 1 y 2? Si están en serie, su resistencia total sería ¿cuánto? 4 más 6 nos daría los 10 ohms, ¿de acuerdo? ¿Qué otra cosa sabemos nosotros? Voltajes, intensidad de corriente por resistencia. El ejercicio lo que nos pide es la intensidad de corriente. La corriente eléctrica es potencial entre resistencia, que es justamente lo que va a aparecer ahorita, que es este. El potencial que estamos aplicando según el ejercicio son 5 volts. La resistencia que nosotros estamos aplicando, que acabamos de encontrar, son los 10 ohms, que es esta suma que está acá abajito. Y esto nos da un total de una corriente eléctrica de 0.5 amperes. Ahora, nos preguntaban, ¿cuál es la corriente eléctrica que pasa, o cuál es la corriente eléctrica en cada uno de las resistencias? Como sabemos que están en serie, su corriente eléctrica debe ser la misma. Significa que la corriente eléctrica para la resistencia 1 es 4 y la corriente eléctrica para la resistencia 2 va a ser de 6. Perdón, para la resistencia 2 que vale 6 ohms, su resistencia también es de 0.5 amperes. ¿Sí? Entonces la corriente eléctrica va a ser la misma para ambas. ¿De acuerdo? Por lo pronto. En dado caso de que hubiesen sido en paralelo, pues ya el potencial es el que hubiera sido el mismo y la corriente eléctrica es la que cambia. Ahora, fíjense, tenemos uno ligeramente diferente. Ahora nos dice, en la figura se muestra parte de un circuito más complejo. Determinar I, esa I es la corriente eléctrica. Si observamos el ejercicio nos dice, ok, sabemos lo siguiente. Para esto tenemos una resistencia de un valor de 2R, un valor de 4R, un valor de 3R. ¿Cuánto vale esa R? No sabemos, pero está expresado en términos de R la resistencia. Ahora, entra una cierta cantidad de corriente y por acá arriba van 6 amperes. Pero ¿qué es lo que sabíamos y qué es lo que podíamos conocer? Recuerden que hay una corriente eléctrica que entra aquí, se va a separar hacia acá, otra va a ir para acá y otra va a ir para acá. ¿Sí? No se separan necesariamente en partes iguales. Entonces, hacia acá se va una corriente 1, hacia acá se va una corriente que vamos a llamar 2, hacia acá se va una corriente que vamos a llamar 3. Puede ser corriente 1, 2 y 3 o corriente A, B y C, en el nombre que ustedes les quieran poner. ¿Sí? Que es prácticamente lo que tenemos expresado ahí. Ahora, ¿cuál es la característica principal de las resistencias en paralelo? ¿Qué es lo que tienen igual? Su voltaje. Su voltaje. Entonces, el voltaje del primero, fíjense, esto que está presente aquí sería el voltaje de la resistencia 1 es igual al voltaje de la resistencia 2 es igual al voltaje de la resistencia 3. ¿Sí? También recordemos que la corriente que entra, que se separó en es igual a la corriente 1, 2 más la 3, que es lo que aparece aquí. Ahora, en cuestiones de circuitos en paralelo, los voltajes son los mismos. ¿Y qué sabemos? Voltaje es igual a I por R. ¿Sí? Esta I va a depender de si seguimos el camino 1, el camino 2 o el camino 3, que es justamente lo que está puesto para acá. Si seguimos el camino 1, vamos a llegar a la resistencia 1. Si seguimos el camino 2, usamos la resistencia 2. Si nos fuimos por el camino 3, vamos a usar la resistencia 3. ¿Y qué es lo que sabemos de esto? Pues la corriente 1 vale 6 amperes. Okay. La corriente 1 vale 6 amperes. La resistencia 1 vale 2R. ¿Cómo podríamos encontrar con esto
esto y esto, se supone que son iguales, para llegar al mismo resultado. ¿Cuándo tendría que valer I2? Para que I2 al multiplicarlo por 4R nos diera 6 por 2, 12R. ¿Cómo se les ocurre? ¿Cuánto? Por 3. Por 3, justamente. ¿De dónde sale eso? Fíjense. Esto es 6 por 2R entre el 4R está multiplicando, pasa dividiendo entre 4R. Esto es igual a la I2. 6 por 2, 12. Entre 4, 3. R se va con R y la corriente se mide en amperes. ¿Sí? Y es lo mismo que pasaría con este de por acá. De tal manera que la corriente 3 sea de 4 amperes. ¿Sí? Lo único que es, ignoramos este de aquí y hacemos las cuentas con esta igualdad. 6 por 2R es igual a I3 por 3R. De tal manera que al pasar esto dividiendo, nos queda que I3 sea 4 amperes y entonces el I2 nos queda 3 amperes. ¿Cuál es la corriente total que se está aplicando? ¿Quién me puede decir? Según yo, 3. Ah, ¿3 amperes? ¿Cómo? 13. 13. ¿Por qué? Ahí va. Recuerden que la corriente es la suma de las pequeñas corrientes que se separó. Entonces, si la primera era de 6, la segunda es de 3 y la tercera es de 4, pues 6 más 3 más 4, tenemos 13 amperes. Y ahí está. Así de sencillo. ¿Dudas hasta ahí, muchachos? ¿Alguien? ¿Quién sea? A ver aquí en el chat quién han puesto. No. ¿No? Ok. Ese sí. Ok, todo bien, dice. Perfecto. Ok, vamos a continuar. Para este nos dice, en el esquema mostrado determine la potencia disipada por cada resistor y la potencia entregada por la fuente ideal. Fíjense, para poder resolver todo esto siempre tenemos que recordar que tenemos que sacar una resistencia equivalente. Cuando ven que hago una pausa y me quedo así es porque quiero decir capacitancia, porque es lo que estuvimos viendo anteriormente. Tenemos que sacar una resistencia equivalente. ¿Sí? La primera resistencia equivalente que vamos a hacer, pues bueno, va a ser entre la de 3 y la de 6, que al estar en paralelo es la suma de sus recíprocos, que sería un tercio más un sexto, pues ya nos da una cantidad, y al sacar su recíproco, nos da su recíproco, y eso queda en serie, y bueno, al sacar el recíproco de estas dos, nos da 2, más los dos de acá, en serie, nos va a dar 4. Esa es la resistencia equivalente. Ahora, eso es haciéndolo todo en un solo paso. ¿Qué es lo que nos menciona esto? Nos dice, distribuyendo la corriente del circuito, pues entran 12 volts aquí. Bueno, hay 12 volts y comienza a circular la corriente. ¿Sí? Esa corriente, ¿cómo va a estar puesta? Ahí va. Creo que me salté una parte. No la calculamos. ¿Mm? Me salté una parte. Sorry. Okay. Tenemos la resistencia y tenemos el potencial. ¿Cómo vamos a calcular la corriente eléctrica que está entrando? Si tenemos que, está, B es igual a I por R, la corriente eléctrica es el potencial entre la resistencia. El potencial es 12 volts y la resistencia son 4 ohms. ¿Sí? Tenemos 12 volts entre 4 ohms, esto nos da los 3 amperes. Nada más que en la diapositiva que sigue, la resistencia va a aparecer como, la corriente eléctrica va a aparecer en lugar de amperes, va a aparecer como I. Entonces, ahí va. De aquí, del potencial, están fluyendo 3 amperes. Llegan para acá y aquí, y a esta corriente, perdón, a esta, se me fue, resistencia, siguen llegando los 3 amperes, o 3I, como está disipado. Una parte de la corriente se va para arriba, una parte de la corriente se va para abajo, ¿sí? Y eso va a depender totalmente de la resistencia que estemos manejando, pero cuando salgan, ambas corrientes deben sumar la misma cantidad, de tal manera que lleguemos acá, ¿sí?
Ahí va. Bueno, ahí estaba el cálculo de la resistencia esta. Ahora. La I va a valer 1 amper. Perdón, muchachos, es que se me fue esta diapositiva. Esta la íbamos a ver la siguiente clase. Entonces será así. Déjenme fijo qué me está faltando. Ok. Hay algo que no estoy haciendo. Bueno, ¿cómo se les ocurre que podríamos encontrar cuánto es la corriente que está llegando para acá y cuánto es la corriente que está llegando para acá para comprobar que efectivamente son 6 amperes y que son, se me fue el nombre, y bueno, perdón, que aquí arriba son 2 amperes y acá abajo es 1 amper? ¿Cómo se les ocurre que podríamos calcular esa parte? Con la ley de... Hay una fórmula, ¿no? ¿Divisor de corriente? Divisor de corriente. ¿Cuál es esa? ¿Cómo iría? No me acuerdo la fórmula, pero ahorita se lo busco. Sería Bien, 3 es esta. por el... El 3 iría abajo dividiendo. En este caso, fíjense, la intensidad de corriente es potencial entre resistencia. Ahora, ¿cuál es el potencial que está llegando acá? ¿Qué es lo que nos está faltando? ¿Sí? ¿Cómo podemos encontrar ese potencial? Dense cuenta que nos estamos saltando algo. Entre ese algo que nos estamos saltando, viene de por acá. ¿Sí? Es la resistencia equivalente que nos da entonces que aquí son 3 amperes. Pero esos 3 amperes están pasando por el de 2 y están pasando por el equivalente que teníamos aquí. ¿Cuánto era la resistencia que estaba en ese punto? O sea, ¿cuál es la equivalencia del 3 con el 6? ¿Se acuerdan cuánto dijimos que daba? 2. 2. Ahí va. Entonces aquí hay una resistencia de 2 ohms. Acá hay otra resistencia de 2 ohms. ¿De acuerdo? Ahora, la corriente que fluye por aquí son los 3 amperes. O 3 amperes. Fluye por aquí pasan 2 amperes y por acá también pasan 2 amperes. ¿Cuál es el potencial que hay aquí? B es igual a... ¿Cuánto? Por R. Vamos a ver. El potencial que está llegando o que se está almacenando aquí, tenemos que es I por R. Nuestra I son 3 amperes por la resistencia que son 2 ohms. Y esto nos da 3 por 2 son 6 volts. Ahora, dense cuenta, ¿cuánto nos dice el ejercicio que entran? Bueno, 12. inicialmente hay 12. Entonces, cuando hacemos la cuenta para este que está acá abajito, aquí se quedan 6. Significa que para acá, ¿cuántos están llegando a la otra resistencia equivalente? 6. ¿Cuántos deberían de quedarse? 6 6. también. Donde esta, para estos 6, es la misma formulita que aquí. La corriente eléctrica que fluye a través de esta resistencia a este punto siguen siendo los 3 amperes por estar en serie. ¿Sí? Y también tenemos una resistencia de 2, entonces tenemos un potencial de 6 volts también en este punto. Esos 6 volts son los que se van a aplicar a esta de aquí y a esta de acá. Recordando entonces que si la corriente eléctrica es potencial entre resistencia, pues este de 3 y este de 6 están ¿en qué? En paralelo. ¿De acuerdo? Al estar en paralelo tienen el mismo potencial. Significa que hay 6 volts acá arriba y hay 6 volts acá abajo. Si la corriente eléctrica es B entre R, para el primero, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuánto vale la corriente eléctrica? Para el primero tendríamos 6 volts que están siendo aplicados arriba entre la resistencia de ¿cuánto en el de arriba? De 3. Y esto nos da 2 amperes. Por eso aquí aparece 2. Para el de abajo, su corriente son los 6 volts aplicados entre su resistencia, 6 ohms. Y 6 entre 6 nos da 1. Y la corriente se mide en amperes. Por eso acá arriba pasa 2I y acá abajo pasa 1I. La I es 1 amper. Por eso se ha dividido como 2 y 1 respectivamente la parte de arriba. ¿Y cómo sabemos que está bien esto? Porque cuando salen, el 2 más el 1 nos suma el 3, que ese 3 es el mismo que el inicial. Significa que lo hicimos bien. ¿De acuerdo, muchachos? Sí. Sí. Ok. Sí.
Pues ya con eso ya tenemos un poquito más completo todo esto. ¿Va? ¿Y qué era lo que nos decía el ejercicio? Calcula la potencia eléctrica en cada una de las resistencias. La potencia vimos que era el potencial por la corriente y también era corriente eléctrica al cuadrado por la resistencia. Eso significa que el potencial para la primera resistencia de 2 ohms, que es la de arriba a la izquierda, pues tenemos que es el potencial que se le está aplicando por su resistencia. Entonces su potencial era de, se me fue, ¿cuánto dijimos? 6, ¿sí? O su corriente eléctrica, que son los 3 al cuadrado por su resistencia. 3 al cuadrado son 9 por su resistencia, que son 2. 9 por 2 son 18, y ahí está. Posteriormente, si nos vamos a las potencias que tienen el de 3 ohms, ahí está, el de 3 ohms y el de 6 ohms, ¿qué es lo que vamos a tener? El de arriba en el 3, pues son la corriente eléctrica que le están llegando 2 amperes, 2 por 2, 4, por su resistencia que es 3, 4 por 3 son 12. Tenemos una potencia de 12, recordando que la potencia se mide en watts. Y lo mismo hacemos para el de abajo. El de abajo le está llegando una corriente de 1 ampere. Entonces es 1 al cuadrado, 1. Por su resistencia que son 6, 1 por 6, 6 watts. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, no, tal vez, más o menos, casi, casi. Sí, Sí, profe. Todo bien. Sí, todo bien. Ok. Bueno, vamos a cambiar al pizarrón. En el pizarrón vamos a hacer una serie de ejercicios. Esos ejercicios van a ser lo de la hojita que tienen ustedes en Blackboard, ¿sí? Ya los tienen ahí en la hoja, pero yo también ya los pasé al pizarroncito para que no se me asusten de que digan, ¿y estos dónde están? ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Ejercicio 1. Nos dice, para hacer el ejercicio 1 vamos a necesitar la parte que menciona acá arribita. Recordando, esto que ya conocen, el potencial es la intensidad de la corriente eléctrica por la resistencia. Resistencia es potencial entre corriente, o corriente es potencial entre resistencia, ¿sí? Vamos a hacer los primeros dos y adivinen cuáles van a hacer ustedes para salir. Los últimos. El tercero. El tercero y el cuarto. Ok. Entonces, fíjense. Si alcanzan a mirar. Ajá. Por ahí va. Vamos a hacer primero este. Nos dice, calcular la resistencia. ¿Cómo? ¿Quién pasó, Alberto? No. No decía V. Ok. Ah, Primero dice, calcular la resistencia de un circuito con una tensión de 110 volts y una intensidad de corriente de 0.25 amperes. ¿Sí? Primero tenemos que identificar nuestros datos. Entonces nos piden resistencia. La tensión se refiere al voltaje. Esto me sacó. Ok. Perdón, se cerró el pizarrón. Déjenlo volver a abrir. Igual si quieren irlo resolviendo, ya lo tienen en su primera hojita. Si calcular la resistencia de un circuito, lo primero que identificamos es que nos piden. Nos piden R, resistencia, con una tensión de 110 volts. Aunque no diga la palabra voltaje o un voltaje de tanto, pero dice tensión, esa tensión es la tensión eléctrica. Recuerden que habíamos visto que había varias maneras en que podíamos nombrarlo, y entre ellas estaba voltaje. Además de que las unidades de volts, pues ya nos dicen que esa es la V. ¿Sí? Ahora, ya que tenemos esa V, nos dice, y una intensidad de corriente, no dice corriente eléctrica, pero sí dice intensidad de corriente, ¿sí? Que van a ser de 0.25 amperes. ¿Cuál debería ser la resistencia para poder tener esas características? Es lo que nos está preguntando. ¿Quién ya lo hizo? Profe se va a reír de mí. No vi los primeros 4 y me fui con los otros. ¿Te fuiste a hacer los de la suma de resistencias? Sí. No te preocupes. Eso los vamos a hacer la siguiente, tú tranquila. Pero no me podría reír. Pues fíjense. Potencial son los 110 volts. La corriente eléctrica, que es la I, son 0.25 amperes. Nos piden resistencia, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la fórmula para calcular la resistencia? Resistencia es potencial entre corriente.
el potencial son 110 volts entre la corriente 0.25 amperes. ¿Cuánto es 110 entre 0.25? ¿110 entre 0.25? ¿Cuánto les da? 440 Perfecto. 440. ¿En qué se mide la resistencia? ohms. Ohms. Y ahí está. Listo. ¿Alguien no llegó a ese resultado? ¿O todos bien? Sí, profe, 440. Ok, perfecto. Vámonos al siguiente. Nos dice, calcular la intensidad de corriente. ¿Quién escribió? Ok, perfecto. Dice, calcular la intensidad de corriente que consume un receptor de 1500 ohms de resistencia si lo conectamos a 220 volts. Entonces, nos están pidiendo la I, intensidad de corriente. Un receptor consume, nos dice, resistencia 1500 ohms, y si lo conectamos a 220 volts, ¿sí? Aunque no nos diga, lo conectamos a un potencial o un voltaje, aunque no diga, tenga la palabra tal cual, tan solo con ver las unidades tenemos que revisar a qué se refiere. En este caso, pues, los volts son de voltaje. Ahora, si queremos corriente eléctrica, pues corriente eléctrica es potencial entre resistencia. El potencial son los 220 volts entre la resistencia, que son 1500 ohms, dándonos un total de 0.1466. Sí. Sí. Perfecto. Y esos son amperes. ¿Se fijan? Estos están muy sencillos. Los que me van a hacer para entregar, que ahorita se los voy a poner ahí en Blackboard, van a ser el 3 y el 4. Esos dos me los van a mandar. Yo creo que antes de las 2 de la tarde se alcanzan, ¿verdad? Tenemos... Sí. Ah, o tienen otra clase. Sí, ¿A las 4 de la tarde estaría bien? sí. Ok, se los activo hasta las 4 de la tarde. Y si gustan ir avanzando estos otros ejercicios que están ahí, bueno, los que tengo aquí en el pizarroncito son los otros ejercicios que están en la hoja. Si gustan irlos avanzando, y ya la siguiente clase, que sería el jueves, y que ya les voy a tener calificaciones listas, ahí ya terminamos de resolver todos estos. ¿Va? Ok. Ahora, déjenme termino de grabar esto y para contestar alguna otra duda o cosa que haya pendiente. Entonces,